Y empezamos. Bien, queridos hermanos, buenas noches a todos una vez más. El tema que vamos a estar viendo hoy día es Jesús se da a conocer. Nosotros hemos estado estudiando la palabra de Dios de una forma cronológica y hemos estado viendo varias etapas y episodios de la cronología bíblica, ¿no? Hemos visto que la palabra de Dios es una fuente de sabiduría, de amor, y hoy más que nunca los seres humanos debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de buscar aprender la palabra de Dios. Yo les felicito a todos ustedes los que están conectados de diferentes formas. Yo les felicito porque están buscando la presencia de Dios, están buscando aprender y conocer. Y eso realmente será algo muy bien beneficiado para sus vidas. Amén. Estamos estudiando la persona más importante de toda la Biblia y esa persona es Jesucristo. Es la persona más importante de toda la Biblia, ¿sí? Y estuvimos viendo la semana pasada cómo Jesús pudo vencer a una tentación muy fuerte que le propuso Satanás. Vimos también cómo Jesucristo usó las escrituras cada vez que él fue tentado y eso nos mostró a nosotros el ejemplo para reaccionar de esa misma forma cuando nosotros tengamos alguna tentación. Siempre usar las escrituras para aprender y para luchar contra el enemigo en la tentación. Hoy día nosotros veremos cómo Jesús se da a conocer. Jesús estaba viviendo en el pueblo de Nazaret con su padre José, el cual era carpintero. Trabajaba ahí juntamente con su padre en el taller. Era un hombre como cualquier otra persona, tenía sueño, tenía hambre y tenía todas las condiciones físicas de cualquier humano. La gran diferencia era que Jesucristo era Dios al mismo tiempo que era hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. Así que quiero invitarles, queridos hermanos, a buscar en sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Para los que me están siguiendo aquí por las diapositivas, pueden ver ahorita está el versículo en la pantalla. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús salió de un pueblito muy pequeño, un pueblito que no era conocido por tener muchos hombres sobresalientes, no habían personas realmente sobresalientes de Nazaret. Y Jesús salió de ese pueblito y se fue a predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? El reino de Dios se ha cumplido. Así que importante cómo Jesús se acerca y le dice dos palabras bien importantes. Arrepentíos la primera y la segunda, creed en el evangelio. Arrepentíos la primera y la segunda, creed en el evangelio. Jesús estaba ofreciéndole a las personas la oportunidad de que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Arrepentimiento, mis hermanos, quiere decir volver al camino correcto. Arrepentimiento no es sentirse mal por algo que yo hice. Sentirse mal es remordimiento, pero arrepentimiento es volver al camino correcto, salir de ese camino que yo estoy yendo mal y volver al camino correcto. Eso es arrepentimiento. Jesús les decía, arrepentíos. Les daba la oportunidad de que se arrepientan. Y la segunda palabra que él les dijo era, creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio del cual Jesús estaba hablando es las buenas nuevas, las buenas noticias. Jesús le estaba diciendo que se arrepientan y que crean a las buenas noticias que
Él iba a dar las buenas nuevas que iban a cambiar la realidad de la naturaleza humana, la realidad del mundo entero, hermano. Ese era el sentir que tenía Jesús, que la gente se arrepienta y que crea en el Evangelio. La mayoría de la gente que escuchó esta palabra de Jesús se encontraba sorprendida porque no podían creer que el Mesías del cual había hablado los profetas en el Antiguo Testamento era el hijo de un carpintero, alguien que ellos tal vez ya conocían, ya habían visto por la calle, tal vez se lo habían encontrado a Jesús en el mercado, en algún lugar. Ellos ya habían visto a Jesús y por eso ellos estaban sorprendidos de que Jesús, el cual ellos conocían, era el Mesías. Imagínense, eso fue muy difícil para ellos como pueblo, como paisanos de la ciudad, creer que este hijo de carpintero era el Mesías. Porque ellos estaban esperando realmente, hermanos, estaban esperando ellos a un rey. Ellos esperaban a un rey flamante, montándose en un caballo y llegando a la ciudad de Jerusalén para tratar de vencer a Herodes, vencer a los romanos y decirles a los romanos que ellos debían dejar libre a su pueblo. Eso era lo que esperaban los judíos, los israelitas. Pero sin embargo, su Mesías estaba llegando como un simple Señor humilde, sencillo y alguien que ellos también conocían y les estaba diciendo, arrepiéntanse. Qué interesante, arrepiéntanse. No solamente Jesús comunicaba este tipo de enseñanzas, sino que él andaba alrededor de toda la región junto al mar de Galilea, enseñando y compartiendo lo que Dios le había encomendado. Miren ustedes este pasaje, Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16. Miren lo que dice ahí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermano, Jesús iba predicando y llamando a quienes querían seguirle, a quienes querían tomar la decisión de seguir, de acompañar a Jesús. Estos hombres que Jesús encuentra junto al mar de Galilea eran gente humilde, gente sencilla, que estaban trabajando para poder sobrevivir el día a día. Como usted puede ver, ellos estaban ahí haciendo la pescadería, ¿no? Pescando su alimento, su almuerzo. Y ellos estaban ahí terminando una jornada tal vez de pesca y Jesús se les acerca y les dice, hey, ustedes, vengan, vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres, vengan a mí. Hermano, el Señor Jesús nunca hace excepción de persona, el Señor Jesús nunca separa, nunca dice, este es mucho más mejor que este. El Señor Jesús está dispuesto a amarnos así como somos y está con muchas ganas y mucho ánimo para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Él quiere cambiar nuestras vidas conforme a su voluntad. Hoy en día está haciendo la misma llamada a Jesús. Jesús está andando por el camino que nosotros estamos. Por ejemplo, esta situación ahora que estamos escuchando nosotros, el mensaje ahorita es una invitación de Jesús
para seguirle. Es una invitación de Jesús para buscarle, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y simplemente Él nos dice, vengan y síganme. Seguir a Jesús es hacer lo que Él hacía. Seguir a Jesús es hablar como Él hablaba. Seguir a Jesús es tener misericordia, así como Él tenía misericordia a las personas enfermas. Seguir a Jesús, hermano, es andar en las mismas pisadas que Él anduvo, buscando más y más cada día estar en su voluntad. Eso es seguir a Jesús. Jesús anduvo por muchos otros lugares, además de estar junto al mar, además de estar cerca de lo que era el mar de Galilea. Jesús también fue a las sinagogas. Jesús entró a los lugares donde había mucha gente escuchando cada día un mensaje. Y llegó un día en el que Jesús entró a una sinagoga en los días de reposo. Quiero invitarles a buscar Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y mire lo que dice la escritura. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Las personas estaban totalmente sorprendidas, porque Jesús enseñaba con autoridad. Aquellos que oyeron lo que Jesús estaba hablando, ellos estaban totalmente convencidos de que había algo excepcional, algo especial en Jesús. Sus enseñanzas producían un profundo efecto en las personas. Sus enseñanzas eran realmente tan penetrantes que confrontaban el pecado de la persona. Lo que no es realmente de sorprenderse, porque ellos estaban escuchando hablar al mismo Dios, al mismo Señor hecho hombre. Estaban escuchando enseñar a Dios mismo entre ellos. Y dice el versículo 23 también de Marcos 1, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Se acerca un hombre que tenía la posesión de un demonio. Y este hombre se le acerca y le dice a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido acaso a destruirnos? Los demonios sabían, hermanos, quién era Jesús. Los demonios estaban totalmente convencidos de quién era Jesús. Jesús era el Mesías. Jesús era el Señor. Y ellos mismos lo que dicen, sé quién eres, le dice, eres el Santo de Dios. Hoy en día muchas sectas niegan que Jesucristo es Dios, pero hermanos, realmente hasta los mismos demonios reconocen que Jesús es Dios. Como usted puede leer en este versículo, los demonios dijeron, sé quién eres, el Santo de Dios. Proclamaron que Jesús era Dios. La gente quedó asombrada, la gente que estaba ahí alrededor mirando cómo Jesús estaba confrontando a este demonio, quedaron totalmente perplejas, porque el demonio reconocía a Jesús como el santo mismo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, porque Jesús tiene autoridad, tanto en el cielo como acá en la tierra. Él tiene autoridad y él puede sacar demonios, puede sacar cualquier tipo de espíritu y echarlo fuera, porque Él es Dios. Él es el Señor. Tenía autoridad. Su enseñanza era muy penetrante y mostraba su enseñanza con sus milagros que Él hacía. En ese mismo momento, este demonio salió fuera del hombre. Fue expulsado en ese mismo momento, porque Dios
es poderoso, porque Jesucristo es Dios y Él es poderoso en total forma. Aquí puede ver usted otro pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 26. Marcos capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él, así como lo está escuchando. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan los espíritus inmundos y le obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El ministerio de Jesús iba creciendo, iba avanzando, porque tanto lo que él decía como lo que hacía tenía total lógica y relación. Jesús era Dios y él estaba mostrándole a la sociedad de aquel entonces cuán importante es que ellos se den cuenta que el Mesías estaba entre ellos. Los milagros lo estaban corroborando, los milagros estaban mostrando que Jesús era el Mesías. Lamentablemente los judíos de aquel tiempo tenían los ojos cegados, no podían ver. A pesar de que lo abrían, a pesar de que miraban a Jesús, no podían darse cuenta quién era Jesús. Lo ignoraron, a pesar de todo lo que él mostró. Además de expulsar fuera demonios, Jesús también sanaba a los enfermos. Y en esta situación que usted puede ver aquí en pantalla, Jesús decide sanar a un hombre que se encontraba con una enfermedad terrible en la piel llamada lepra. La lepra, hermano, la lepra era una enfermedad pero muy devastadora. La persona que era detectada con lepra debía ser aislada muy lejos del campamento, vivir solo, alimentarse solo, alejarse de todos sus seres queridos. Era una enfermedad mortal, hermanos, causaba una mutilación horrible que provocaba una muerte muy lenta. La Biblia dice que Jesús sanó a este hombre. Mire lo que dice Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Oh, hermanos, saben, era algo muy realmente peligroso que una persona sana se acerque a un leproso y peor que le toque, porque la lepra era contagiosa, podía contagiarse con solamente tocar a una persona. Y Jesús estaba no solamente tocando al hombre, sino que estaba cerca de él y le estaba diciendo, sé limpio. Y en ese mismo momento su piel se restauró en su totalidad. No quedó ni una llaga de la lepra. Quedó sano, porque cuando Jesús sana completamente, totalmente. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros, si estamos enfermos, si estamos tristes, si nos duele el cuerpo, podemos clamar a Él así como clamó este leproso. Le rogó, hincado de rodilla, y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Nosotros también podemos clamar a Él y podemos pedir a Él que nos limpie, que nos sane. Podemos hacerlo, hermano. Y Jesús, así como tuvo misericordia de este leproso, Jesús también tiene misericordia hoy de nosotros. Así que estemos dispuestos a buscar de Él, estemos dispuestos a aprender de todas estas historias bíblicas que estamos viendo, porque todo lo que nosotros aprendemos tiene un propósito, tiene un gran propósito,
y es confirmar más nuestra fe, es aprender más las historias para compartir a otros, y es también que nosotros estemos seguros de en quién nosotros estamos creyendo, ¿sí? Mis queridos hermanos, Jesús sigue siendo el mismo que fue ayer, hoy y también será por siempre. El Señor Jesús, al igual que en aquellos días, Él siente compasión por los enfermos. Él siente compasión, solo que Él está esperando que el enfermo clame a Él de rodillas pidiéndole sanidad. Y Él va a actuar y va a sanar conforme a la fe de aquel enfermo, ¿sí? De igual manera, Jesús está llamando hoy en día a aquellos que quieren seguir sus pasos, a aquellos que quieren buscar, a aquellos que quieren andar en las mismas pisadas que Él anduvo. Jesús está llamando. Y nosotros, hermanos, somos los primeros llamados a seguir los pasos de Jesús y a andar conforme a lo que Él anduvo. Hoy tú y yo podemos ser fieles seguidores de Jesús. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé fuerza para poder ser fieles seguidores de Cristo. Quiero invitarles a orar, quiero invitarles a inclinar sus rostros en estos momentos y a buscar a Dios en oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, eterno Dios, una vez más en esta noche. Gracias, papá querido, porque nos has hablado, Señor, nos has ministrado con tu palabra, Dios. Gracias, Dios amado, porque se han reunido mis hermanos a través de diferentes medios para escuchar tu maravillosa palabra, Señor. Eterno Dios, ayúdanos a ser fieles seguidores tuyos, andar en tus pisadas, hacer lo que tú hacías, Señor, hablar como tú hablabas. Ayúdanos, Señor, también, Padre, a poder clamar a ti cuando estemos en enfermedad y con fe, Señor, ser sanados por ti. Señor amado, también queremos pedirte que todas estas historias que estamos aprendiendo, estos episodios de la Biblia, Señor, confirmen más nuestra fe y afirmen más, Señor, para que nada, ningún viento, Señor, malo, Señor, nos haga cambiar, Señor, de opinión. Que seamos creyentes maduros y firmes, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido un lindo tiempo una vez más poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, mis hermanos. Muchas gracias una vez más por haber escuchado.